tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a The Working Actor by The Workbook, el espacio donde descubrimos que la vida de un actor no solo se mide en aplausos, sino también en contratos, derechos y en esas letras chiquititas que a veces pesan más que un ensayo fallido. Yo soy Paulina Soto Oliver, la que no solo actúa y produce, sino que también cree que conocer la ley puede ser tan importante como saberse un texto. Porque un contrato mal firmado puede durar más que una temporada entera en streaming. Y hoy me emociona presentar a alguien que ha hecho de la propiedad intelectual un lenguaje cercano a la vital vida para los artistas. Bienvenido, David Casadiego. David es abogado especialista en propiedad intelectual e industrias creativas, es asesor de la industria audiovisual en Clearance, consultoría y litigios. Fue abogado de la Comisión Fílmica de Colombia para el incentivo CINA y hoy, desde Clark Moddett, es referente en derecho del entretenimiento. David acompañada producciones que nos hacen soñar en pantallas grandes y chicas, como Cien años de soledad, ahorita en Netflix, La Reina del Sur, Eco 3 y muchas más. Este es un hombre que sabe que detrás de cada escena también hay leyes, protecciones y derechos que sostienen el trabajo del actor. Bienvenido, David. Gracias por estar aquí en The Working Actor. Este espacio es tuyo y es un lujo tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? No, pues gracias Paulina por esa introducción. El lujo es mío. Gracias por tenerme en tu espacio y pues muy emocionado de esta conversación que vamos a tener en el día de hoy. Sin duda, todo el equipo de The Workbook y The Working Actor pensamos que además de platicar con otros colegas, directores, era indispensable que pudiéramos hablar con alguien como tú. Sí, estás radicado en Colombia, pero también vamos a compartir información para todos aquellos que se encuentran en los 21 países que nos ven en The Working Actor. Información que es súper importante, indispensable y vital que conozcas tú como actriz y como actor para que puedas nadar en las aguas hermosas y profundas de nuestro gremio. David, para empezar, sencillo. ¿Qué debe entender un actor cuando hablamos de propiedad intelectual en su trabajo? Bueno, Paulina, pues ahora que hablabas de los 21 países en donde tiene presencia el podcast, pues se me venía a la mente que una de las grandes ventajas que tenemos cuando hablamos de propiedad intelectual, de derechos conexos, es que es una rama del derecho relativamente armonizada, o sea, más o menos similar en la mayoría de países. Entonces, creo que todo lo que vamos a hablar acá, aunque muchas veces voy a estar haciendo referencia a Colombia, porque como dices, estoy basado en Colombia, eso casi que tiene una aplicación universal. Entonces, eso nos va a permitir movernos con mucha flexibilidad. ¿Qué tiene que tener en cuenta un actor hablando de propiedad intelectual? Saber que su interpretación es un aporte que tiene mucho valor para la industria creativa y que asimismo la ley lo protege. Tiene unos derechos básicos, puedo hablar de ellos como son en Colombia. Tiene unos derechos a que se le reconozca una remuneración por eso que hace, por esa interpretación original que hace. Tiene un derecho también a proteger su imagen y a monetizar su imagen. Y digamos que esos son sus dos derechos principales y de ahí se van a ir desprendiendo como bastantes vertientes de, por ejemplo, si soy un actor y además de interpretar un personaje me piden hacer un emplazamiento y aparezco entonces usando un champú específico o aparezco usando cierto producto de una marca con mucha preponderancia en la obra audiovisual, pues digamos que también muy probablemente tendré derecho a que se me reconozca una remuneración aparte de mis honorarios de interpretación por esa publicidad implícita que estoy haciendo allí. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta un actor. Seguramente vamos a ir un poco como decimos en Colombia, como desmenuzando Claro, eh, justo. punto a punto qué es lo que tiene que tener en cuenta, pero de entrada saber que existen unos derechos que se llaman los derechos conexos y que gracias a los derechos conexos que están reconocidos en la gran mayoría de países, pues va a tener una protección, que hay que saber un poco cómo aproximarse a un contrato de prestación de servicios de actuación, un contrato con una productora, con una plataforma,
pero sobre todo saber que la ley lo protege y saber cómo es que el autor de ese aporte creativo que hace, de su interpretación, pues cómo es que lo monetiza, ¿no? Cómo es que en Ok. la vida real puede hacer de eso un ingreso. Bien, como acabas de decir, vamos a ir por partes y vamos a ir desmenuzando. Hablaste ya de derechos conexos, pero antes de los conexos, nosotros hemos escuchado hablar sobre derechos morales y derechos patrimoniales. Pero, ¿qué significa este tipo de derechos en la práctica para un actor? Y después, efectivamente, pasemos a lo que son los derechos conexos. ¿Te parece? Perfecto, Va. Paulina. Bueno, mira, ¿qué te puedo contar de los derechos de autor? Como tú bien mencionas, tenemos un régimen que se llama derechos de autor y conexos. ¿Qué quiere decir eso? Hay un primer grupo de derechos, los de autor, que protegen la creación artística, que protegen al autor. Por ejemplo, a quien concibe el guión y se inventa la historia, ¿sí? El derecho a autor en todos nuestros países protege a los creadores, protege el arte, eh, pero lo que pasa es que el arte en la sociedad cumple una función muy importante, ¿sí? Claro que tiene una dimensión económica y los autores, los creativos muchas veces crean, pues para vivir de su arte, pero no siempre el único móvil de crear el arte es el dinero. Muchas veces hay una, y en la gran mayoría de veces, en todas las ocasiones, hay una conexión especial que tiene el autor con su obra. Y Ujú, eso es lo que llamamos los derechos morales. Entonces, en ujú, nuestro régimen de derechos de autor tenemos unos derechos de autor patrimoniales, que básicamente es las formas en las que podemos sacar provecho, sacarle dinero a lo que hacemos por distintos actos, como por ejemplo eh, comunicar públicamente esa obra, ujú, sacarle copias, ujú, reproducirla, ujú, transformarla. ujú. Todas esas formas de explotación de esa obra me permiten a mí sacar dinero de ella. Pero entonces está la dimensión de los derechos morales, que es básicamente mi derecho a que siempre se me reconozca como el autor de esa obra, que siempre Ujú. mencionen mi nombre, que yo pueda impedir que otros la transformen, porque básicamente fue una creación muy, muy mía. Entonces, esos son los derechos de autor. Fueron los primeros derechos de propiedad intelectual que fueron reconocidos desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX con el Convenio de Berna, y después llega un segundo paquete de derechos que se llaman los derechos conexos. Y se dice que los actores no tienen derechos de autor, pero sí derechos conexos. Esto es Es así, así, ¿ok? esto es ¿Y así. qué son? ¿Para qué son? ¿Y por qué son tan importantes? Mira, son muy importantes porque en la propiedad intelectual a mediados del siglo XX eh, nos empezamos a dar cuenta que no solo basta con crear arte, ¿sí? Ujú, Sino que es necesario que hayan unos actores muy especiales que entran a jugar un papel económico muy importante, pero no solo económico, sino también a hacer que ese arte se difunda en la sociedad, que muchas personas lleguen a ella. Entonces, ¿qué paquete de personas tenemos ahí? Por ejemplo, los productores de fonogramas, quienes ujú, se encargaban de grabar la música. Cuando hablamos de música, ellos tienen un papel muy importante porque gracias a esa grabación es que la podemos tener en Spotify o en redes de distribución para escucharla. Y también en ese paquete de derechos entran los artistas, intérpretes y ejecutantes. ujú, Los actores hacen parte de los artistas, intérpretes y ejecutantes porque ujú, su tarea es darle vida a un personaje. Es un personaje que creó un tercero, que fue concebido en un guión por un escritor, entonces es una creación intelectual de ese escritor, pero el actor le imprime un sello personal y lo trae a la vida. Entonces traerlo a la vida no es cosa menor, es muy importante. Si no tuviéramos una interpretación tan histriónica de los actores e intérpretes, pues no tendríamos en realidad industria audiovisual que ver. Entonces, a esa interpretación específica, no solo los actores, sino también en la Los música, músicos. los Esa músicos. interpretación, si yo soy contratada en una serie para Netflix, no tengo derechos de autor o no tengo injerencia en los derechos de autor de la serie, pero sí en los derechos conexos. Si yo participé como actriz e interpreté un personaje. Así, ahí vamos, ¿verdad? Tal cual, sí, y los derechos conexos tienen es una dimensión es muy económica. Aquí no hablamos, por ejemplo, de una dimensión moral.
estamos hablando es de un derecho y como por ejemplo se le llama en Colombia y en la gran mayoría de países de nuestra latitud se le llama es un derecho de remuneración equitativa. ¿Y Ujú, qué quiere decir eso? Que yo como actor tengo derecho a que por mi interpretación que fue grabada en esa serie, en esa película, por cada vez que se reproduzca, eso. a mí me reconozcan un derecho, una regalía. Entonces, es un derecho principalmente económico. Ujú, Siempre han habido grandes disputas sobre temas creativos relacionados con un personaje. El gran caso súper conocido de de Chespirito y Chespirito. él como creador de un montón de personajes y empiezan los actores a volverse tan inescindibles del personaje que entonces la línea de yo ya no solo estoy interpretando, sino que estoy también aportando creativamente a crear Ujú, elementos del personaje, sus rasgos, es una línea gris que eventualmente puede pasar, pero habrá que probar exactamente cómo es que aportas esa creatividad. Pero en principio el derecho conexo es eh, limitado exclusivamente a tú traer a la vida a ese personaje mediante una interpretación y tienes derecho es sobre tu interpretación que se graba. Tienes derecho a que no la reproduzcan o a que sí la reproduzcan ujú. y por cada reproducción pues a devengar una regalía por eso. David, hablemos de dinero. ¿Cómo puede un actor monetizar su trabajo más allá del pago inicial de un proyecto? ¿Está en su derecho? ¿Cuál es Tal la cual. costumbre? Listo, mira. Básicamente cómo funciona, te voy a hablar de la experiencia en Colombia, pero como te digo, esto funciona así en la gran mayoría de países. Los actores y actrices, al menos en Colombia, tienen derecho a lo que te mencionaba que se llama el derecho de remuneración equitativa. Ujú, ¿Qué es eso? Es básicamente la forma en que llevamos a la vida ese derecho conexo de sí, pues yo tengo la posibilidad de autorizar que reproduzcan mi obra, pero eso en la práctica, ¿cómo se ve reflejado en dinero? ujú, Básicamente, habrán escuchado de unas instituciones muy importantes para el fomento del arte y la cultura que se llaman las sociedades de gestión colectiva. Y entonces los actores tienen dos derechos económicos de entrada cuando empiezan a grabar una producción. El primero es un derecho de honorarios, de prestación de servicios, digámoslo así, puro y duro, en el sentido de que van a participar en la obra y se les va a ujú, pagar un servicio, una retribución por un ujú, servicio, por participar en esa actuación hasta ese momento. ¿Sí? ujú. Entonces, eso es lo que hablamos del contrato de cast, con los talentos, eso se negocia directamente con el productor que está llevando a cabo esa producción audiovisual. Pero entonces después de que se termina el rodaje de la obra se empieza a distribuir, empieza a circular en muchas plataformas alrededor del mundo, viene un segundo derecho, que es del Ujú, actor a cobrar una regalía por cada vez que se usa esa obra. ¿Quién tiene que pagar esas regalías? Muchas veces se confunde ese derecho porque cuando el actor está negociando el contrato, entonces le dice al productor, bueno, ¿y cómo me vas a pagar los derechos de las regalías o los derechos de remuneración equitativa? Pero lo cierto es que ese derecho lo tiene que pagar es un actor distinto al productor, mm, que se llaman usualmente los usuarios de las obras. Los ujú. usuarios son canales de Quien- televisión. quienes compran el producto final y lo transmiten. Exactamente, Ujú, quienes lo emiten, quienes lo ujú, comunican al público, sí, ujú, técnicamente ese es el derecho que se usa, el derecho de comunicación pública de la interpretación. Eh, y son muchos actores, como tú dices, la televisión es uno de esos grandes usuarios. Entonces, cómo funciona en la práctica es que entonces los canales de televisión, los servicios de cable operadores, tienen acuerdos directos con las sociedades de gestión colectiva ujú. que son quienes tienen la autorización de los autores para ir tocando puerta a puerta a decir, vengo a recaudar los derechos de los autores, de los intérpretes, En el perdón. caso de los colegas que nos están viendo en México, esa gestión, esa sociedad de gestión es la ANDI. Es la ANDI. Exacto. Ellos son como nuestros representantes, nos afiliamos a ellos y ellos son los que van y cobran por nosotros. ¿Y qué pasa si un actor no se afilia o no es parte a una de estas entidades? Eh, Mira, en la práctica hay países que hacen de la gestión colectiva algo obligatorio y otros que no. Digamos, en el caso colombiano,
la gestión colectiva no es obligatoria. En principio, tú tendrías derecho a tu autogestionarte y tú Ujú. como actor o actriz ver la forma de recaudar ese derecho. Ok. En la vida real, eso es en la teoría, en la vida real es imposible que tú recibas o percibas tus derechos de regalías por remuneración equitativa si no te afilias a una de estas sociedades de gestión. Es un requisito de entrada para poder monetizar tus interpretaciones. Oh, Estando wow. en México, siendo un actor o actriz mexicana, tienes que afiliarte a la ANDI, como bien acabas de decir. Digamos, en el caso de Colombia, tenemos a Actores Sociedad de Gestión Colectiva, que es una sociedad de gestión muy bien organizada, que ya tiene mucha experiencia y tiene ya acuerdos muy bien delimitados con los usuarios de las obras, de las interpretaciones. Entonces, es un requisito. Podríamos hablar, por ejemplo, de cómo es que uno se afilia exactamente a una sociedad de gestión, pero si no lo haces, eh, para las lógicas y las dinámicas de la industria va a ser muy difícil que puedas percibir los derechos a los que tienes acceso de remuneración si no otorgas ese mandato, ¿sí? Ujú. A la sociedad de gestión. Ya en la práctica, ¿qué cláusulas deberían sonar así como alarma roja para cualquier actor o actriz sin importar el país? Bien, eh, hay varias. Ujú. Una ventaja de esto que venimos hablando de los derechos conexos es que son derechos que tú no puedes renunciar, son derechos que tú no puedes ceder, ¿sí? No, son derechos que tú no puedes vender. ¿Eso qué quiere decir? Que la misma ley te protege de cláusulas que en los contratos puedan ser abusivas o que estén pasándose del límite de la ley. Por ejemplo, si ves una cláusula que dice, por este pago que estoy recibiendo de entrada, pues renuncio a todos mis derechos de remuneración por las regalías, porque digamos que Es supuestamente súper común, por lo menos en México, esa cláusula es súper común en una infinidad de contratos, David, no te imaginarás. Así que esto que nos estás compartiendo es de súper valor. Por favor, ahí pongan mucha atención en casa. sí, digamos, la renuncia en Colombia, eh, esa renuncia es ilegal. Entonces, básicamente, tú no puedes decir que transfieres esos derechos, que los cedes. Ceder es básicamente un cambio de dueño, como que yo te los estoy pasando a ti. Eso está prohibido por la ley. Tú lo puedes poner en un contrato, pero eso no va a tener efecto legal. Eh, y la otra ventaja también es que estos derechos, como están reconocidos por la ley, no importa que no haya una cláusula expresa que diga, tengo derecho a mis derechos de remuneración equitativa. Muchas Ujú. veces los actores en negociaciones de sus contratos dicen, no veo acá la mención a, digamos en el caso de Colombia, que es la ley 1403, no veo la mención a mis derechos de remuneración equitativa. Por favor, No es necesario. inclúyelos, Ah, claro, porfa, inclúyelos porque de repente el actor cree, de repente si no queda en el contrato no voy a tener el derecho, ok. pero la realidad es que no funciona así, no es un derecho contractual, sino como es legal, no pasa nada con que no esté en el contrato. Claro que es mejor ponerlo y claro que cuando el actor o actriz lo pide, pues sin ningún problema se puede incluir, pero lo cierto es que es un derecho mínimo legal, ¿sí? Que al que no puedes renunciar y no puedes vender. Y funciona así de manera generalizada en la industria. Tiene ciertos matices y eso hay que verlo caso a caso y por eso es tan importante cuando uno como actor o actriz está intentando acceder a un nuevo mercado, a un nuevo territorio, a ofrecer servicios de interpretación en un país que no es el tuyo, entender cómo opera exactamente en ese país, porque si hay países, por ejemplo, que te permiten vender esos derechos, te Ujú. permiten cederlos, ¿sí? En Colombia no es posible, pero habrá en Ok. otras jurisdicciones donde sí. Pero lo que sí es cierto es que en la gran mayoría de ellas no vas a poder renunciar a ellos, ¿sí? Entonces, siempre vas a tener esa protección mínima legal a que si interpretas Betty la Fea y hace 25 años, pues que cuando se vuelva a reinterpretar en décadas, pues te vuelvan a reconocer un derecho por eso. Ujú, ujú. Entonces, más o menos es como funciona. ¿Hay algún otro error así de alarma roja que tú nos puedas compartir? Sí, bueno, todos los temas que tienen que ver
cuando uno es un actor internacional, pero hablemos de, de ese caso concreto, negociando un contrato así, es indispensable saber todos los temas de visado de trabajo, saber qué requisitos debo tener en cuenta para poder interpretar un personaje en determinado país, saber qué tipo de acuerdos de imposición, esos como de temas tributarios, por ejemplo, si estoy en México y estoy en Colombia y voy, soy un actor colombiano, pero voy a grabar en México, bueno, tenemos una ventaja de que tenemos un convenio para evitar la doble imposición, pero de repente si no lo tengo, voy a tener que declarar por ese ingreso, tanto en Ujú, el país donde presté el servicio como en mi país de origen. Entonces, saber ujú. eso es muy importante. Y eso se traduce a que nos retienen dinero. O sea, de nuestro pago Exacto, completo nos van a retener dinero en el tal país donde cual. estamos grabando y te van a detener dinero en el país en donde estés dado de alta en impuestos, o sea, tu país de residencia. Exactamente, tal cual. Entonces, eso puede tener un impacto directo en la negociación que estoy llevando a cabo. También entender lo que tú dices, qué retenciones legales me van a aplicar en ese país. De repente, si son mucho más altas de las que me aplican en mi país de origen, eso va a hacer pues que entonces la negociación que yo trate de buscar Claro. como actor o actriz pues sea superior para que mi ingreso neto sea el esperado. Pero eso en términos como con actores o actrices internacionales, de manera general, así sea un contrato de cast nacional, internacional, lo más importante siempre igual es tener claro cuál es el alcance que yo le estoy concediendo al productor o a quien le estoy prestando el servicio de actuación para usar mi imagen. Digamos que mi imagen como actor o actriz es uno de mis activos más valiosos. Entonces, entender qué tanto puede hacer el productor con mi imagen, pues va a ser determinante y entre más cosas pueda hacer con ella, pues la negociación a sí mismo tiene que tasarse. Una cosa es que yo participé en una novela simplemente para la grabación, pero otra cosa es que de pronto mi imagen se vaya a grabar de manera exclusiva y entonces no pueda durante un tiempo grabar con otro tipo de proyectos que a veces pasa, que no está, no es ilegal, no está mal, pero hay que tener en cuenta que entonces estoy siendo contratado de manera exclusiva. Eh, o por ejemplo, si de esa novela van a sacar unos derechos anciliares, no sé, vamos a hacer, tenemos ya pensado hacer un spin-off o vamos Ujú. a sacar merchandising de la serie o de la película y mi imagen va a aparecer ahí, pues eso en principio, si no lo preví, eso iba a cambiar decisivamente la negociación. Entonces, entender ese alcance de la explotación de la imagen es algo determinante que el actor o la actriz debe saber siempre ¿Cuál, que se aproxime su contrato. cuál dirías que es el error más común que comete una actriz o un actor cuando firma un contrato sin asesoría y así como, pues, sin importarle verdaderamente lo que contiene? Pues yo siento que el error más común pues, justamente lo formulaste en tu Sí, pregunta tienes razón. y es no asesorarse o No tratar de asesorarse. hacerlo de manera... claramente el actor tiene que preservar siempre un nivel de autonomía en general en su carrera, pero en esta industria es muy importante siempre buscar asociarse, ya sea en una que sea representado por una sociedad de gestión o que también esté vinculado con un sindicato en su propio país o que tenga un representante experto como un manager que le ayude a negociar eso. Ujú. Eh, ¿Por qué? Porque es más fácil llegar a acuerdos mucho mejores en ese tipo de escenarios. Una sociedad de gestión, un sindicato muchas veces puede negociar por mí como actor o actriz mejores condiciones que muchas veces están estandarizadas y yo no lo sé. Puede que en mi país de residencia, digamos, pongo el ejemplo en Colombia. En Colombia está ACA, que es la Asociación de Actores en Colombia. Así como funciona en Estados Unidos, que hemos escuchado cómo los guilds son tan estructurados y como tan bien organizados allá, en muchos países funciona bajo una lógica muy similar Ujú. y de repente uno no lo sabe, pero ya tienen condiciones mínimas mucho más favorables Sí. negociadas con algún productor en específico, por ejemplo. Eso puede pasar, eso hay que revisarlo siempre caso a caso en cada país. Entonces, perderse de ese tipo de oportunidades por desconocer o por no buscar
esa asociación es un error común, sí, es un error común y la idea es siempre estar asesorándose en ese sentido. Has acompañado a producciones muy grandes, internacionales, ¿no? Como Cien años de soledad o La Reina del Sur. ¿Qué buenas prácticas viste en estas grandes producciones que podríamos aprender y replicar en nuestros países, en Colombia, por ejemplo, o en Eh, Latinoamérica en general? Sí, Paulina, pues esas producciones tienen una particularidad y es que son los famosos services, o sea, son producciones hechas por encargos, sí, en Colombia o en México o en países de Latinoamérica, pero que son hechas en la gran mayoría de ocasiones para una plataforma como por ejemplo Netflix Ujú, o Amazon en Estados Unidos. Eh, y estas plataformas sí que tienen buenas prácticas en materia de contratación de talento. Hay unos guidelines, unos mínimos, como por ejemplo de unos writers que impone la plataforma para ofrecer precisamente condiciones favorables al actor, desde eh, los horarios de llamado, desde cómo es que en set tiene que ofrecerse en determinadas condiciones para que haya incluso comodidad de los mismos intérpretes. Eh, Lineamientos para hacer escenas sensibles, lo que uno escucha muchas veces en la industria, que es el supervisor de intimidad, cuando uno va a hacer escenas que sí. tienen de pronto determinado contenido erótico. Ujú, Ese tipo de prácticas, eso en realidad no viene de la ley, eso viene como de la autorregulación de la misma industria, ujú, que busca cada vez tener condiciones más favorables para los actores. Entonces siento que en esas producciones, bajo ese esquema de servicios, eh, esas buenas prácticas como de estar buscando siempre una mejor calidad para los actores y actrices es algo que se valora mucho y que en las industrias locales pues trae también ventajas grandes porque entonces tú intentas en la industria local pues replicar eso eh, que traen los servicios a nuestros respectivos países, ¿no? Entonces, esas buenas prácticas me parecen geniales y también, al menos en el caso de Colombia, ujú, la industria ha crecido de manera dramática en los últimos 5 años, para mucho bien. Eso genera empleo, genera principalmente amarrado por los incentivos tributarios que ujú, en todos los países existen, pero Colombia tiene un ecosistema bastante potente para esos incentivos. Eh, Buscan también la formalización y la formalización del contrato, del trabajo del actor. ujú, ujú. Entre más grande es la industria, más formal se vuelve el trabajo, hay más trabajo y trabajo de calidad además. Entonces es como un ciclo que se alimenta y es autosuficiente. Entonces, entre más vienen estos proyectos, la industria crece, hay más recursos para ofrecer mejores condiciones en el sector. Entonces, creo que me llevaría a eso de ese tipo de producciones tan icónicas para nuestros países. David, si tuvieras que darle un consejo breve, práctico a una actriz, a un actor que está por firmar su primer contrato, ¿cuál sería? Bueno, primero que todo, asesórense. La asesoría muchas veces creemos que es algo alejado de nuestra realidad, como muy difícil o costoso muchas veces. Es todo lo contrario. En muchos de nuestros países, incluso afiliarse a una sociedad de gestión o estar afiliado a un sindicato, ya de entrada nos ubica como con un panorama muy claro de información. Y segundo, entender muy bien lo que yo estoy firmando. Uno nunca puede firmar nada que no esté entendiendo verdaderamente. Entonces, sin ninguna duda o pena o vergüenza, pues hay que preguntar cuando no se entienda algo. Muchas veces Claro. las cláusulas, sobre todo las cláusulas de propiedad intelectual, pueden parecer extensas o pueden tener términos que uno de entrada no entienda. Entonces, hay que preguntar. Y de manera dramática, siempre afíliense a sociedades, sobre todo de gestión, porque
a la vuelta de unos meses o de un año, ustedes van a estar causando por esa serie, esa película o cualquiera que sea la producción donde vayan a aparecer, van a estar teniendo derechos a recibir unas regalías que se van a quedar en el limbo, ¿sí? Que se van a quedar de pronto perdidas si ustedes no estaban representados por alguien que pudiera recaudar ese dinero por ustedes. Entonces, es decisivo aproximarse a un contrato de cast ya teniendo la casa organizada, ¿no? Antes de ir a firmar. Entonces, ya estando afiliado a la sociedad de gestión, ya teniendo quien me resuelva las dudas en caso de que eh, alguna inquietud me surja con el contrato. Pero en términos generales es eso. Yo siento que para bien, nuestras legislaciones han buscado proteger a los actores, dignificar la profesión, formalizarla. Entonces, ya hay unas protecciones mínimas que nos da el derecho y eso está muy bien. Pero sí queda un margen ahí de negociación que hay que dominar y hay que cerrar bien para que no vayamos a hacer un deal que no sea favorable a nuestros intereses. No, y que nos pueda durar ese coraje y esa apretada de tuerca y de estómago por toda la vida. De acuerdo. Pues muy bien, David. Así llegamos ya al final de este episodio de The Working Actor by the Workbook. Hoy comprobamos que en la vida de un actor no todos son luces. Ensayos o estrenos, también hay derechos, contratos y esas cláusulas que si las entendemos, como nos explicaba David, pueden protegernos más que el mejor de los managers. Gracias, David Casadiego. Gracias por recordarnos que detrás de cada personaje también hay un artista que merece estar cuidado por la ley. ¿Quieres compartirnos algo antes de que nos despidamos? Paulina, no, agradecerte por este espacio. Creo que son de vital importancia los espacios de formación, multimedios, no solo asistir a mercados, es muy importante. Un último tip, si le pudiera ofrecer a un actor, ¿Sí? asistan a todo lo que puedan asistir. En México hay grandes mercados para conocer qué está pasando en la industria, en Colombia también los hay. Y esos espacios son formativos. Entonces, cuando entiendo en qué lugar de la industria estoy parado y a qué tengo derecho, pues tengo una carrera mucho más prometedora, ¿no? Entonces, me quedo con ese mensaje y muchas gracias por tenerme en tu podcast. Gracias, David. Gracias a ti que llegaste hasta el final de esta entrevista. Yo soy Paulina Soto Oliver, la que no solo actúa y produce, sino que también cree que hablar de leyes con humor y claridad puede ser tan inspirador como un buen ensayo en escena. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos a seguir demostrando que la vida de un actor se escribe entre aplausos y entre letras chiquitas. No olvides darle clic a seguir y enciende la campanita de notificaciones. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.